La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El más alto órgano de justicia del país, la Corte Nacional de Justicia, se encuentra en un proceso de reestructuración que consiste en reemplazar a 16 de sus magistrados. El concurso arrancó el pasado 8 de julio y tiene un sinnúmero de cuestionamientos que han llevado a entidades como la Comisión Anticorrupción y también al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a solicitar la nulidad del proceso. Para conversar sobre esto, hoy nos acompaña David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Consejero, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, estimados ecuatorianas y ecuatorianos. Según el informe de los veedores, este concurso de jueces tiene vicios desde el inicio, porque se observa que ni siquiera se respetó el principio de publicidad en el momento en que se redactó el reglamento para este concurso. Y lo que mal empieza, mal termina. Precisamente, estimados ecuatorianos y ecuatorianas, permítame en primer lugar, Lenin, expresar una solidaridad para los miles de trabajadores y trabajadoras perjudicados por el gobierno nacional por la disposición inconstitucional de congelar su salario. Considero que el gobierno, en lugar de esa medida, debe cobrar más de 1.400 millones de dólares que adeudan 500 empresas grandes al SRI mediante coactivas, deudas en firme. Respecto al concurso y respecto a su pregunta, Lenin, existe, de acuerdo al informe de veeduría, una cascada de anomalías y cuestionamientos al concurso de jueces que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. En primer lugar, el reglamento para este proceso fue aprobado en medio de la pandemia en el mes de mayo sin participación ciudadana, sin participación de los gremios en aportar al reglamento para este proceso. De igual forma, otra de las situaciones graves tiene que ver con las falencias del sistema informático, el cual no cuenta con una certificación, y es por eso que el Consejo de Participación Ciudadana ha solicitado una auditoría a la Contraloría, porque por las falencias de este proceso ha existido 33 días de suspensión del concurso y también notas fallidas por parte del sistema informático. Ahora, resulta que este concurso, David, este concurso público recibió el apoyo de un comité de expertos, del comité de catedráticos especializados y también del comité especializado de profesionales. Pero resulta que es el Consejo de la Judicatura quien los nombra. Entonces, ¿dónde queda la imparcialidad? Si de entre los funcionarios de la Judicatura se escogieron a las personas para que emitan informes sobre los postulantes, que en muchos casos o son o han formado parte de ese cuerpo colegiado. Precisamente la ausencia de la academia de calificadores imparciales es una afectación más que también la Comisión de Veeduría establece en su informe. En ese sentido es necesario y ha llamado gran preocupación en el país las notas bajas de calificación de los postulantes en cuanto tiene que ver a la evaluación de méritos. Solo rápidamente, estimado Lenin, en la especialidad contencioso tributario se tuvo un promedio de 13.8 sobre 25 puntos. En la especialidad de penal, el puntaje general fue de 9,21 puntos sobre 25. En la especialidad contencioso administrativo, un promedio de 8 sobre 25 puntos. Un postulante del área penal sacó 0,77 puntos de 25. En la especialidad civil, un promedio de calificación de 10,81 sobre 25 puntos. En la especialidad laboral, un promedio de calificación de 10,84 sobre 25 puntos. Entonces, todas estas calificaciones podríamos advertir que para un estudiante normal o un universitario o un estudiante secundario, con estas calificaciones no se llegan a supletorio siquiera. Entonces, básicamente no queremos desde la ciudadanía y desde el Consejo de Participación
que se dé una nueva metida de mano a la justicia, porque por experiencia propia hemos denunciado todas estas situaciones y hoy el informe de la veeduría establece una serie de anomalías en cuanto también al acceso a la información para cada uno de los procesos de vigilancia y fiscalización. Por eso hemos solicitado... David, el informe señala además que se benefició o se está beneficiando a quienes forman parte de la función judicial o han pertenecido a ella en los últimos 5 años. ¿Dónde está la evidencia de eso? Y también quería preguntarle sobre otro tema, y es sobre la valoración cuando se está analizando la experiencia profesional. Resulta que si alguien ha trabajado como juez o como fiscal, recibe un puntaje mucho mayor hacia estado en el libre ejercicio o en la academia. Así es, como usted lo ha dicho, estimado Lenin, existe una mayor ponderación de puntaje para los operadores de justicia que han estado en la función judicial los últimos tiempos, en desmedro de aquellos postulantes que vienen desde la academia o el libre ejercicio, que son la gran mayoría de profesionales ecuatorianos en el país. En ese sentido, también una de las situaciones complejas que advierte el informe de veeduría con su sustento jurídico y fáctico tiene que ver con que muchos de las partidas para jueces están en litigio hoy mismo en la Corte Constitucional. Es decir, que si muchos postulantes ganan este concurso, la veeduría advierte que la Corte, de darles la razón a aquellos jueces que luego de la evaluación fueron separados de esa instancia judicial, evidentemente podrían también argumentar todo lo que tiene que ver a una vuelta al cargo, y eso sería bastante complejo para este proceso. Por eso el Consejo de Participación ha exhortado al Consejo de la Judicatura a aplicar el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial y que considere la posibilidad de suspender parcial o totalmente este proceso e iniciar uno con una verdadera participación y con transparencia. Pero eso no es todo. El recalentamiento del data center hizo que se suspenda por 33 días el concurso. Usted ya lo mencionaba, un concurso tan importante como el de selección de jueces, postergado por más de un mes a cuenta de que se recalentó un data center. Suponemos que debía, y que los vendedores de excusas también se quedaron sin stock. Y eso no es todo, estimado Lenin. Nos ha llamado mucho la atención la renuncia de uno de los vocales de la Judicatura en medio de este concurso. La renuncia del vocal Moreno llama mucho la atención, porque en este proceso de concurso se pueden ver también internamente una serie de falencias, no solo en lo informático, sino en el tema de transparencia, en la documentación, situaciones que son advertidas en este documento de 17 páginas de la Veeduría Ciudadana y que lo vamos a poner también a consideración del país. Ha sido entregado ya esta documentación y también será puesta y exhibida en la página web institucional del Consejo de Participación Ciudadana para que los ciudadanos puedan revisar, los colegios de abogados también puedan pronunciarse y la Asamblea Nacional al respecto. Como cereza del pastel, en el concurso transparente que asegura la justicia que se ha realizado, pasaron la vergüenza de comunicar a los postulantes que habían sacado 87.3 puntos sobre 25. O sea, la calificación era sobre 25 y sacaron 87.3. El correo que envió esas notas salió de la plataforma del concurso, pero que la información era incorrecta y ficticia. Dijeron los organizadores que no se han cansado de hacer papelones en estos últimos meses. O sea, ya con eso se completa todo, ¿no? Así es, y no solo eso, me parece que es importante revisar el pasado en la función pública de cada uno de los integrantes de la actual Judicatura, muchos de ellos con relación con los anteriores gobiernos. En definitiva, lo que hemos exigido desde el Consejo de Participación mediante resolución es transparencia y sobre todo la necesidad de que el más alto órgano de justicia del país
pueda estar representado por los mejores hombres y mujeres con honestidad y probidad. Hoy mismo que en la función judicial la ciudadanía clama por mayor agilidad frente al delito, por mayor agilidad frente a los actos de corrupción, por mayor agilidad en las sentencias sobre actos irregulares en la administración pública, tanto del gobierno anterior, pero principalmente del gobierno actual. En esa línea creo que estamos en esta cruzada por transparencia en el proceso de concurso de jueces. Esta mañana en pocos minutos han quedado claras las decenas de incorrecciones que se han cometido durante este concurso. Sin embargo, la Judicatura señala que todo ha sido transparente y que ustedes están equivocados. Le pidieron desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Judicatura que declare nulo el concurso, total o parcialmente, pero ellos dicen que no, que el concurso continúa. Entonces, David, ¿cuál es el sentido de la veeduría y del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, nosotros hemos cumplido con nuestro papel, la veeduría ciudadana ha cumplido también con su labor. La Comisión Nacional Anticorrupción ha compartido varias de estas observaciones. Los gremios, los sectores también organizados han planteado sus preocupaciones. Desde la Asamblea Nacional se anuncian procesos de fiscalización. Entonces yo considero que es necesario reflexionar en el Consejo de la Judicatura y hago un llamado a sus integrantes para que precisamente en los hechos puedan demostrar la transparencia de este proceso. No queremos nuevamente una metida de mano a la justicia. ¿Estos elementos que se han encontrado son suficientes como para decir que se tiene que hacer un nuevo concurso o deberían solamente marcar el inicio de una investigación más profunda donde se determine si efectivamente hubo irregularidades o no? Lo que le pregunto, David, es si ustedes tienen certeza absoluta de que en este concurso ha habido metida de mano. De acuerdo al informe de la veeduría, al análisis fáctico y jurídico que ellos han elaborado, nosotros como Pleno del Consejo de Participación Ciudadana hemos tomado esa resolución de que se exhorte al Consejo de la Judicatura a aplicar el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial y ellos puedan valorar la posibilidad de declarar nulo total o parcialmente este proceso e iniciar un concurso con todas las transparencias y procesos de observación, incluso con delegados o veedores internacionales para que este proceso se dé de la mejor forma. ¿Y cuál es el rol que juega la Contraloría General del Estado, que anuncia realizará un examen especial al concurso, pero mientras tanto este se encuentra suspendido o continúa como que no hubiera pasado nada? Hemos solicitado a la Contraloría General del Estado que aplique un examen especial al sistema informático, pero también, estimado Lenin, en los próximos días haremos público también este informe en la página web para que los colegios de abogados, para que las organizaciones de la sociedad civil, para que la Asamblea Nacional pueda también fiscalizar y pronunciarse sobre este hecho. La veeduría ha sido la que ha incorporado todos estos elementos de carácter jurídico y fáctico, pero sobre todo esta veeduría sigue funcionando y en ese sentido habrán más novedades. Hoy mismo en mi correo institucional he recibido las denuncias de varios postulantes que ya no están más en el concurso, advirtiendo una serie de preocupaciones y anomalías respecto a este proceso, que las haré públicas en las próximas horas y las pondré a consideración del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Le preguntaba hace un momento, David, si usted consideraba que en este concurso se le estaba tratando de meter las manos a la justicia. Se lo pregunto de otra manera, ¿este concurso ha sido direccionado políticamente? Yo creo que existe falencias, falta de transparencia de acuerdo al informe de la veeduría y por lo tanto evidentemente podría suceder lo que ya yo mismo viví en años anteriores, ¿no? La metida de mano a la justicia que por ningún motivo nosotros podemos permitir nuevamente. ¿De los mismos de antes? Bueno, yo creo que es necesario advertir la experiencia o el pasado en la institucionalidad pública de los integrantes del Consejo de la Judicatura y ahí usted podrá advertir, estimado Lenin, cuál es la afinidad en torno a este tipo de procesos, ¿no? David Rosero, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo.
Son las 7:09. Gaby, tú tienes más. Vamos a una pausa y al volver, la forma de corrupción de reparto de entidades públicas para lograr mayoría en los congresos. ¿Es una práctica antigua? Lo examinaremos con el doctor Luis Sarracín, exministro de Salud. Ya regresamos. En relación al caso Pedernales, a la distribución de hospitales a asambleístas provinciales, el legislador Roberto Gómez señaló lo siguiente. Yo no sé cuándo en la historia del Ecuador, no lo sé, han destituido a 7 asambleístas en la Asamblea Nacional en un solo periodo, destituidos formalmente con las votaciones. Dicen que esto del reparto de los hospitales, el reparto de cargos, empezó hace 40 años en el gobierno de Osvaldo Hurtado. Yo le digo, yo no sé cuándo esto empezó, pero esto tiene que terminar hoy. El doctor Luis Sarracín, exministro de Salud, ha solicitado el derecho a la réplica. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, buenos días, distinguidos televidentes. Adelante con su réplica, doctor. Ustedes han escuchado que el legislador manifestó que dicen que esto empezó hace 40 años en el gobierno de Osvaldo Hurtado. El presidente Hurtado fue un mandatario ejemplar y honesto. Y decía que un presidente honesto nombra ministros honestos, que nombran a su vez colaboradores honestos, y la honestidad va en cascada y se reparte en el ambiente. Él tuvo 3 ministros de salud. El doctor papel en el aspecto de fortalecimiento de la medicina o atención primaria, y luego como ministro plenipotenciario del Ecuador en Alemania logró una cosa importantísima, como es con el Credinstal Bank el apoyo y el proyecto para la construcción del agua potable de Loja y Zamora, que salió bajo un crédito o préstamo no reembolsable. El otro ministro, Francisco Huerta, apoyó notablemente el programa de inmunizaciones, y junto con él diseñamos el Programa Nacional de Medicamentos Genéricos, que está vigente hasta ahora. A mí me tocó inaugurar 3 hospitales, Hospital de Chillanes, Hospital Enrique Garcés y el Hospital de Santo Domingo, y todos los cargos se llenaron por concurso de méritos y oposición. Las recomendaciones que me llegaban como ministro las hacía pasar por esa trituradora eléctrica que, apretando un botón, convierte el papel en fideos de celulosa, y se acabó. Nadie entró por influencias o por conveniencias. De esta manera, quiero yo aclarar que quien tiene la oportunidad de hablar a la ciudadanía tiene que estar seguro de lo que dice y listo para probarlo, de suerte que, si no es así, podría ser considerado como un propalador de rumores o de chismes, o como un calumniador. La verdad histórica es que en el gobierno del doctor Hurtado no se conoció del reparto de hospitales a diputados, ya que había Congreso en aquella época. Sin embargo, el doctor Hurtado no contaba con una mayoría legislativa, y para poder enfrentar la crisis económica, como cuota de poder de la época, se señaló que se entregaban las administraciones de aduanas para obtener esa mayoría. Esa dación de cuotas del Ejecutivo al Legislativo, doctor Sarracín, lamentablemente se ha dado en la mayoría de los gobiernos para alcanzar una mayoría legislativa, parlamentaria. Bueno, Lenín, usted tiene toda la razón, pero hay que ser muy francos y claros en esto. Los legisladores, en un porcentaje importante, no van con espíritu patriótico a ver qué le conviene al Ecuador, sino a ver qué le conviene a ellos y a sus bolsillos. Y por lo tanto viene ese tire y jala, tratando de obtener prebendas u obtener concesiones, justamente para poder que el Ejecutivo tenga un cierto equilibrio y pueda seguir la administración. Ese es un método que se mantiene efectivamente a lo largo de los tiempos. Usted, como exministro de Estado, asegura no haber entregado hospitales, pero seguramente sí recibió muchos pedidos de diputados provinciales, si no de hospitales, sí de cargos. ¿Es esta representación provincial, doctor Sarracín, la que condiciona el voto de los congresistas o asambleístas? Efectivamente. Sin embargo, yo fui un ministro que era no querido por el bloque de gobierno y
porque jamás, y eso puedo decirle enfáticamente, entregué un solo cargo a un solo recomendado. Por lo tanto, era muy mal visto, incluso me amenazaron con interpelar. Me llenó de gran alegría, puesto que al diputado que me amenazó con interpelarle, le dije que pondría su foto en la sala de mi casa el momento que me interpelen y me destituyen, porque me habrían devuelto a mi hogar que había dejado mi consulta, estaba en malas condiciones económicas por servir al Estado, y el regreso a Guayaquil destituido habría sido para mí un motivo de satisfacción, y le dije que su fotografía la pondría en la sala como reconocimiento y gratitud. Otro factor que se señala como causa de este problema de falta de mayoría es que los legisladores eligen en primera vuelta y el presidente en segunda vuelta, y allí es donde viene la dispersión. Doctor, usted que ha pasado por la política, ¿considera que se debería unificar la elección de presidente y legisladores en segunda vuelta? Usted ha dado una idea que es racional, lógica y procedente. Es importantísimo, en primer lugar, debe haber una reforma de tipo legal para que exista un cierto tipo de requisitos para poder ser legislador. No tengo nada ni contra los deportistas, ni contra las vedettes de televisión o de lo que fuese, pero quien va a legislar tiene que tener una cultura universitaria básica, una formación importante, puesto que es de donde él, de su mente, van a salir las leyes para el país, y no es lo mismo que lo haga un pateador de pelota que un egresado de la Facultad de Leyes. Por lo tanto, por una parte tiene que haber un nuevo cambio respecto a la categorización de legisladores en función de méritos y capacidad. Y por otra parte, lo que usted dice es perfectamente pertinente, debe ser en la segunda vuelta, en la elección específica o final de presidente, para que haya un mejor equilibrio distributivo de esa plana de legisladores con miras a un mejor y más ágil o funcional gobierno. ¿Usted, como exministro de Salud, sintió en algún momento la necesidad de tener una mayoría en el Parlamento, en el gobierno, y sufrió en algún momento también, se lo pregunto, doctor, el acoso de congresistas que pedían prebendas personales? Tuve un congreso, una Cámara de Representantes con funcionarios y con legisladores de alta jerarquía. Siempre hay las ovejas negras y siempre tuve pedidos. Lo que sucede es que no hice caso omiso de esos pedidos. Me recuerdo a un legislador que me pedía cita permanentemente para pedirme cargos, y le di cita a las 6 de la mañana. Cuando me dije la hora, se asombró, le dije, no, yo estoy a las 7 trabajando, a las 6 lo recibo. Llegué 6:15, a las 6 en punto, me fui con el chofer a desayunar al Amazonas, él llegó a las 6:15 y dijo, ¿dónde está el ministro? Y le contestaron, ya se fue, lo estuvo esperando. Cuando me llamó para pedirme otra vez una cita, le contesté, nunca más le voy a dar cita. Yo no estaba para complacer a los legisladores, estaba para trabajar por los ecuatorianos, con el ejemplo de un presidente que fue pues indiscutiblemente un verdadero estadista. Doctor Sarracín, en otro tema y relacionado ya no con la pandemia de la corrupción, pero sí con la del COVID-19, que también mata. La segunda ola no llegó pese a los anuncios al país, pero se acercan festividades de Quito, de Navidad, de Año Nuevo, las elecciones. Los municipios toman decisiones que pueden ser molestas para la ciudadanía, pero ¿qué tan necesarias son? Bueno, usted lo ha dicho en forma muy clara. No hubo el segundo rebrote que se esperaba, o la segunda ola, pero esa posiblemente la vamos a tener, espero equivocarme, alrededor de la primera quincena de enero, como consecuencia de todo lo que ha mencionado, y sobre todo de una frialdad, una indisciplina, un estado pasivo, un quemimportismo de los ecuatorianos que todavía no han entendido ni han logrado comprender la gravedad y la agresividad
letalidad de este virus y por supuesto la contagiosidad y la tasa de mortalidad que obliga a mantener a rajatabla las disposiciones sanitarias como son aseo de manos, uso de mascarilla y el distanciamiento, que son prácticamente las únicas formas o la única forma de poder tener un cierto grado de protección justamente frente a este ataque tan severo que estamos sufriendo. En un primer momento se le reclamó al Estado central y también a los gobiernos locales por no tener un plan para enfrentar la pandemia, a una enfermedad nueva. Hoy que se lo tiene, que se ha potenciado en la medida de las posibilidades al sistema sanitario, resulta que la población no sigue las recomendaciones que se le dan y el relajamiento en algunos lugares se está convirtiendo en un verdadero relajo. Doctor, ¿qué se hace en esta instancia? Porque resulta que tampoco se le puede poner un policía a cada ciudadano para obligarlo a cumplir con las medidas de bioseguridad. Pues posiblemente incrementar todo lo que pueda hacer publicidad y marketing ciudadano para hacerles entender la necesidad de observar las disposiciones sanitarias. Si no, es prácticamente imposible. Usted mismo está viendo cómo las camas de cuidados intensivos están casi al tope, cómo las camas COVID no complicadas también están notablemente saturadas, y con lo que va a venir es muy fácil que esto sobrepase la capacidad y las posibilidades de atender. Por otra parte, tenemos una cosa grave que aquí lo ha tratado Ecoavisa en algún momento, que es la dificultad de conseguir los fármacos, los sedantes y los analgésicos, de suerte que no hay la comodidad y la disponibilidad de atender adecuadamente a los pacientes, y muchas veces llega a intubárselos sin sedación, sin analgesia, lo cual es prácticamente una agresión fisiológica para ellos, pero no queda alternativa, porque incluso países como Brasil, que nos proveían de ciertos anestésicos, de ciertos analgésicos, han prohibido a las empresas fabricantes que nos proveían con anterioridad que no puedan exportar ningún medicamento, ya que esos son exclusivamente para uso local o nacional. Doctor, siempre se ha dicho que la vida es lo más preciado. Estamos ante un virus que puede quitarnos la vida, sin embargo la gente no toma cuidados, se está rompiendo un paradigma. Se lo pregunto, doctor, resulta que ya la vida no es lo más preciado porque evidentemente no es lo que más se cuida. Bueno, efectivamente, da la impresión de que se ha tomado con una ligereza el concepto de vida en todas sus expresiones, pero también hay que pensar cosas terribles como son las expresiones de autoridades mundiales, como sería, por ejemplo, la de Shinzo Abe, ex primer ministro del Japón, que dijo: los viejos no sirven para nada, tienen que morirse. Cada vez que se enferman causan un ataque a los presupuestos estatales y eso es una gran complicación, tienen que pronto desaparecer. No sé si se habrán aliado los virus con ciertos dignatarios mundiales y están tratando de acabar con una buena parte de la población para disminuir la carga habitacional en el mundo. Doctor Luis Arracín, exministro de Salud, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Y así estamos finalizando Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Vienen las noticias, Lenny. Manténganse en nuestra sintonía. Nos volveremos a encontrar mañana. Un buen día para todos.